¿Cómo? Enlistar los materiales del estudio. El reporte de un trabajo de investigación tiene como capítulo principal a sus resultados, pero antes necesitamos presentar el planteamiento del estudio, seguido de el planteamiento teórico y el planteamiento operacional. Este último contiene tanto a los métodos como a los materiales. Ambos ayudan a responder a la pregunta ¿cómo se desarrolló la idea de investigación? Y estos dos componentes, métodos y materiales, se pueden presentar de manera integrada como ocurre en el artículo original o paper, y también se pueden desarrollar de manera separada como comúnmente se hace en un informe final de tesis. En cualquier caso, vale la pena revisar el reglamento de tesis de la institución para tener la certeza de si lo debemos presentar por separado o de manera integrada. Los materiales los podemos subdividir en instrumentos de medición, materiales de verificación y recursos para completar el estudio. Los instrumentos de medición miden, aunque suene redundante. Esto significa que nos entregan un valor final de medición, nos entregan un dato, por ejemplo, la balanza, que si tú te subes a una balanza, es posible que el resultado del peso sea 60 kilos, 75 kilos, 57 kilos, el valor de tu peso. Los materiales de verificación ayudan al proceso de la medición no entregando directamente un valor final de medición. Por ejemplo, una placa radiográfica sobre la cual se pueden hacer métricas o mediciones, pero la placa radiográfica por sí misma no mide nada. Y lo mismo aplica al microscopio, al estetoscopio y otros materiales que ayudan a la medición. Estos dos primeros elementos son requeridos cuando el investigador va a realizar sus propias mediciones. Estamos hablando de los casos en que se trabaja con datos primarios. Estamos hablando de los estudios prospectivos. Por otro lado, los recursos para completar el estudio se requieren en cualquier caso, ya sea que estemos trabajando con datos secundarios, estudios retrospectivos, o que vayamos a realizar nuestras propias mediciones, estudios prospectivos. Como ejemplo de recursos tenemos a la computadora, el papel bond, el algodón, las lámparas y otros elementos que, si bien no son indispensables para replicar el estudio, sí que se requieren para poder ejecutar nuevamente el trabajo de investigación con la finalidad de obtener los mismos resultados que el autor original cuando de duplicar sus resultados se trata. Veamos algunos ejemplos de esta lista de materiales. Aquí tenemos un trabajo de investigación donde se ha hecho un listado de los materiales que se requieren, aunque no hay una división clara acerca de la naturaleza de ellos. Recordemos que los instrumentos de medición miden. Entonces veamos un ejemplo de un instrumento de medición en un estudio donde se pretende comparar la forma de medición de los mismos individuos a través de dos instrumentos. Aquí tenemos, por ejemplo, dos balanzas, una para adultos y otra para lactantes. Se describe las características del instrumento de medición a fin de que, si un segundo investigador decidiera replicar los resultados, tuviera que utilizar los mismos materiales y, en este caso, estrictamente los mismos instrumentos. Describir, por ejemplo, a una balanza implica reconocer la marca, el modelo e incluso el año de fabricación. Anotaremos, por ejemplo, se utilizó una balanza
para personas, que no todas las balanzas se aplican a personas con su marca y modelo. Incluso aquí nos detallan el grado de resolución. Esta balanza es capaz de diferenciar incluso dos valores distintos a 20 gramos. No todas las balanzas tienen ese grado de precisión, así que más vale la pena incluir cuál es su capacidad de detectar dos pesos distintos con una diferencia de 20 gramos. Aquí nos indica también que la balanza puede llegar a pesar incluso hasta los 200 kilogramos. Pero ¿qué tal si estuviéramos intentando comparar dos balanzas, como es el ejemplo que hemos visto en este estudio, donde se pretende comparar los resultados de la medición a través de dos instrumentos? Pues necesitamos detallar la naturaleza de estos dos instrumentos y colocaríamos, por ejemplo, que se utilizó una balanza para adultos. Aquí es necesario recordar que esto es solo un ejemplo. Y esta balanza es electrónica, de la marca y el modelo señalado con su capacidad. En este caso solo hasta 150, fíjate que es distinta a la anterior, y su precisión es de 50 gramos. La primera es una balanza con mayor resolución, además de algunas características que acompañan a esta descripción. De hecho, bastaría con anotar la marca y el modelo, así como el año de fabricación, para que un segundo investigador pudiera buscar en la literatura qué otras características técnicas tiene esta balanza. Aquí tenemos otro ejemplo, balanza mecánica CAM, y nos indican que pertenece al Servicio de Crecimiento y Desarrollo del hospital. Esto sería innecesario en realidad, porque si un segundo investigador quisiera replicar el estudio, entonces nada más tendría que ubicar la marca y el modelo de la balanza. Aquí hay una capacidad de 16 kilogramos. Es que esta segunda balanza es para lactantes, claramente se indica, así que no pretenderemos subir niños con pesos mayores a los 16 kilogramos. Su precisión es mucho mayor, 10 gramos, a diferencia de la anterior. Y esto es parte de las características que tiene la balanza que estamos utilizando. Así tenemos entonces el detalle de 3 instrumentos de medición. Colocaremos todos los instrumentos que se requieran para el desarrollo de nuestro estudio. Estos son ejemplos de instrumentos mecánicos. También podríamos tener instrumentos documentales como los cuestionarios, las escalas y los inventarios. Ahora, imagina que también has utilizado un instrumento documental, por ejemplo, el cuestionario de Maslach-Burnout para evaluar el estrés laboral. Entonces, sería cuestión únicamente de anotar: se utilizó el cuestionario de Maslach-Burnout Inventory. En algunos cuestionarios hay versiones, hay modificaciones, tanto del propio autor como de otros autores. En este caso, solamente hay una versión, así que colocando el nombre del instrumento podríamos ya identificar las características del mismo. Podrías agregar algunos detalles, como por ejemplo sus características y propiedades psicométricas, aunque realmente no es tan importante, porque si nosotros buscamos en la literatura las características de este cuestionario, entonces podríamos ubicar fácilmente su descripción. Algunos suelen colocar toda la descripción y los componentes, así como las dimensiones del cuestionario e incluso el cuestionario mismo. Bueno, todo esto corresponde a los anexos que ciertamente deben acompañar al trabajo, pero no en la sección de instrumentos, porque solo el hecho de identificar al instrumento ya es suficiente para que nosotros como lectores podamos ir en búsqueda de más información. Y en el trabajo académico, que se trata de simplificar la revisión, entonces todo este documento puede ir en la sección de anexos.
haciendo un poco más ágil nuestra sección de materiales. El segundo elemento que necesitamos colocar en nuestro reporte son los materiales de verificación. Por ejemplo, una placa radiográfica se obtiene con un equipo de rayos X y no todos los equipos son iguales o tienen las mismas características. Incluso cuando pensamos en placas radiográficas, la mayoría de nosotros piensa en placas de tórax, pero también los odontólogos utilizan placas de rayos X para la evaluación de patologías dentro de su especialidad. Entonces, podríamos colocar, por ejemplo, que se utilizó un equipo de rayos X dental, y aquí está la marca y aquí está el modelo. ¿Por qué escribimos en pasado? Porque el trabajo de investigación ya se realizó. Incluso es posible que en el momento del proyecto, en el momento de la construcción del plan de tesis, se haya propuesto utilizar otro equipo, un equipo con mayor grado de exactitud, un equipo con mayor resolución, un equipo patrón, gol estándar, definitivo, y que en el camino, por cuestiones de factibilidad, tengamos que haberlo cambiado. Este es el momento de reportar el equipo utilizado finalmente para la evaluación de las unidades de estudio. Un plan de tesis, un proyecto de investigación no es rígido. La investigación, por definición, es flexible y, por tanto, es posible que hayamos cambiado el aparato que inicialmente planeábamos utilizar y por cuestiones de factibilidad hayamos utilizado uno distinto. Recordemos que los materiales de verificación son aquellos que acompañan a la medición. Son importantes en segunda instancia porque sobre ellos muchas veces es que se aplica el propio instrumento, pero es importante identificar sus características particulares para que un segundo investigador pueda replicar el estudio. La investigación científica es verificable y en ese sentido tiene que contar un estudio con repetibilidad y reproducibilidad. Es lo que tratamos de alcanzar con esta sección de material y métodos. El tercer elemento corresponde a los recursos para completar el estudio. Muchas veces los autores, a nivel de la redacción de una tesis, le ponen mucho detalle a esta última sección cuando realmente no es tan importante y hay que detallarlo, pero no es clave para obtener la repetibilidad y la reproducibilidad de los resultados. Por ejemplo, vamos a suponer que hemos utilizado una computadora y seguramente esto ocurre en la mayoría de casos y muchos anotan la marca, el modelo y hasta la resolución de pantalla o las dimensiones de la pantalla, las características del procesador. Pero fíjate que si tu computadora es más rápida o más lenta, no importa, eso no va a cambiar los resultados de tu estudio. No va a cambiar las conclusiones tampoco, pero sí que si utilizas un equipo de rayos X distinto, podrías obtener un resultado también distinto. Si utilizas un instrumento para evaluar el estrés laboral distinto a Maslach, también podrías obtener una variación. Si te cambias de balanza, sí que podrías obtener un valor final de medición distinto. Pues bueno, eso ocurre porque este primer listado corresponde a los instrumentos, el segundo listado corresponde a los materiales de verificación, pero si te cambias de computadora no es que vayas a obtener un resultado distinto, por eso quedan en segundo plano. Solo sería importante en el sentido de que si tú te has cronogramado realizar tu análisis estadístico en una semana, pues sin la computadora tal vez te hubieras demorado 4 semanas y como quiera que el reporte debe tener todas las características detalladas para que un segundo investigador lo pueda replicar,
Solo en ese sentido sería importante anotar el uso de una computadora y el detalle de la misma no es tan importante. Es importante sí señalar a las marcas registradas con una R en superíndice tal cual se muestra en esta presentación, tal cual se verifica en la presentación en curso. Hay una sección adicional que corresponde a los recursos opcionales. Si te fijas, en ninguna parte aquí hemos utilizado subtítulos, aunque podríamos. En la mayoría de los casos no es necesario. Esta última parte corresponde a los recursos opcionales no indispensables intercambiables. Una ficha de recolección de datos es un recurso opcional. Podrías utilizarla y si no la utilizas, tampoco es que tus resultados vayan a cambiar. Eso no modificará tus conclusiones. Así que colocar la utilización de una ficha de recolección de datos tiene más relación con la sistematización del trabajo que con la repetibilidad y la reproducibilidad de los resultados. Las fichas bibliográficas entran en el mismo rubro porque ya sea que hayas utilizado o no estas fichas, tus resultados no cambiarán. Hoy en día es muy común utilizar los gestores de referencias bibliográficas online. Del mismo modo, ya sea que hayas utilizado el Mendeley, el Zotero, el EndNote, pues da lo mismo porque únicamente es gestor. Lo mismo aplicaría a tu procesador de textos y a tu sistema operativo que has instalado en tu computadora. Son recursos necesarios para el desarrollo de un estudio, por ejemplo, el teléfono, pero ya poco importa la marca o la línea de conexión, o si es telefonía IP, si es telefonía fija, inalámbrica. Esos son detalles que no tienen relación con la repetibilidad y la reproducibilidad. Un teléfono puede ayudar a desarrollar una entrevista telefónica, pero basta con decir con que utilizamos uno. Otro de los elementos que suelen detallarse en la sección de los materiales son, por ejemplo, el software estadístico usado. Y sobre él hay un sinfín de mitos acerca del uso del software estadístico. Vamos a notar, se utilizó el software estadístico SPSS en su versión 24. Fíjate que hay una versión en español, hay una versión en inglés y hay versiones en otros idiomas. Eso realmente poco importa en este momento. Tampoco importa la versión, ni siquiera importa el propio software estadístico. Bien pudiste haber utilizado el Minitab, el StatGraphic, el MATLAB o cualquier otro programa estadístico, incluso una hoja de cálculos como Excel, y también pudiste haber realizado tus procedimientos a mano. Si colocamos esta información, es nada más para dar una referencia al lector y que tal vez si pudiera utilizar los mismos elementos, el tiempo en que desarrolle los procedimientos serían muy similares a los que nosotros hemos utilizado y que se pueden consignar en un cronograma. Que si te cambias de software, que si tienes la licencia, que si es esta versión, que si está en español, eso no es relevante. Por eso enlistamos a estos recursos como opcionales, no indispensables, intercambiables, y toda esta sección de materiales como instrumentos de medición, materiales de verificación y recursos, los puedes escribir con subtítulos para que haya una clara identificación de cada uno de ellos. Los puedes escribir de corrido, como lo hemos hecho en este momento, y hay personas que lo integran con la sección de métodos, en cuyo caso no es que esté mal, es solamente una forma de presentación. A continuación, haz una lista de tus instrumentos de medición, tus
materiales de verificación y los recursos que hayas utilizado y que otros puedan requerir para replicar tu estudio.